Eufemismos en la Biblia. En la cárcel algunas torturas son obscenas. Si uno llega a ser liberado alguna vez, debe contar todo lo que le pasó. La Biblia evita reiteradamente la mención de una parte esencial de la vida. Es un tema excesivamente trajinado y al ser tratado en el lenguaje corriente puede llegar a ser ofensivo. La palabra sexo nunca se encuentra en la Biblia, ni los nombres para los órganos sexuales ni para el acto sexual. Este último es reemplazado por conocer. Conoció Adán a su mujer Eva. Génesis capítulo 4 versículo 1. Para el órgano sexual femenino la palabra comúnmente usada es la vergüenza, bochet o a veces ombligo. Cantares capítulo 7 versículo 2. La tendencia general del estilo bíblico está dirigida hacia los eufemismos. Esto se aplica no solamente a los asuntos sexuales. En Hechos encontramos repetidamente la expresión de que Jesús fue colgado en un madero. Hechos capítulo 5 versículo 30. La crucifixión fue un espectáculo por demás grotesco y vergonzoso. La Escritura también evita el contar de la historia completa de ciertas acciones malas. En Génesis capítulo 35 versículo 22, la versión Reina Valera dice: «Fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel». En hebreo esta frase queda incompleta. Rubén durmió con la concubina de su padre, llegó a saber Israel. Esperaríamos que nos contaran los detalles del incesto y del terrible encontrón entre padre e hijo que debió ocurrir después. Sin embargo, los masoretas dejaron un espacio en blanco en el texto hebreo antes de las palabras «llegó a saber Israel», para enseñarnos que es mejor no comentar lo peor de las cosas malas. En Génesis capítulo 4 versículo 8, después de las palabras «Vayomer Caín» y «dijo Caín», los masoretas dejaron otro espacio en blanco con una marca circular para indicar una omisión intencional de algo importante. Tengo tanto el texto samaritano de Génesis como la versión griega de los 70. En la primera traducción griega agregan en este punto que Caín dijo a su hermano: «Salgamos al campo». En la versión siríaca es «salgamos al desierto», pero parece que se había mantenido oralmente el conocimiento de una discusión de mayores alcances entre los hermanos. El Targum, una paráfrasis aramea del texto, agrega que Caín dijo: «Yo creía que el mundo había sido creado en misericordia, pero no está gobernado según los méritos de las buenas obras, ni hay ningún juicio ni juez, ni habrá ningún estado futuro con premios y castigos. ¿Por qué se rechaza mi sacrificio?». Al ser la Biblia dada por Dios, prefiere pasar por alto las palabras de Caín. Mediante tales omisiones nos enseña a no reproducir ni citar las palabras de malhechores. Tales palabras son con demasiada frecuencia contagiosas. La Biblia también evita el uso de epítetos. El historiador judío Josefo Flavio del primer siglo escribió que Pilato era un asesino corrompido y cruel a gran escala. Sabemos por el Talmud que los sumos sacerdotes de la época de Jesús eran más mercaderes que siervos de Dios, secuaces serviles del Imperio Romano que obtenían supuestos elevados mediante sobornos. Pero la Biblia no reprocha en nada las vidas personales de Caifás y Pilato, solamente cuenta con lo que le hicieron a Jesús. Los evangelistas no se consideraban llamados a denunciar públicamente los pecados de ellos. Sabemos de fuentes históricas que las vidas de los personajes de toda la dinastía herodiana eran de libertinaje. Sin embargo, los evangelios solamente informan lo mínimo sobre su trato con los niños en Belén y con los apóstoles. Solamente es mencionado un pecado privado porque condujo a la muerte de Juan el Bautista. Nosotros, que nos deleitamos con cada defecto que descubrimos en un adversario, nos beneficiaremos imitando el uso de eufemismo y de silencio dado como ejemplo en la Biblia.